Ladies and gentlemen, my name is Rod Loyola and I'm the president of the Non-Academic Staff Association at the University of Alberta. The Non-Academic Staff Association, also known as NASA, is part of a broader coalition headed by the Alberta Federation of Labour. And the Labour family has come together at this very important time to address the proposed changes to the pension plans here in the province of Alberta. That's the Public Service Pension Plan and the Local Authorities Pension Plan, amongst others. At this very important time, we're here to let this government know that the proposed changes that they want to implement are not good for the plan members. That's public sector workers like you, myself, and so many other people that are out there. We want to send this government a strong message. So we're asking all of you to please come and join us on Sunday, March 2nd at 2 p.m. at Sir Winston Churchill Square. The time has come to come together and let this government know that they cannot play with our pension plans. They made us a promise and they need to keep it. We're hoping that you will come to the Sir Winston Churchill Square Sunday, March 2nd at 2 p.m. We're counting on you to be there. Thank you very much. Estimados miembros de nuestra comunidad latinoamericana aquí en la ciudad de Edmonton, les damos la bienvenida a su programa comunitario Nosotros. Como ustedes saben, mi nombre es Rodrigo Loyola y bueno, es un placer darle la bienvenida a su programa. Hoy día tenemos con nosotros al compañero Leonel Vizcarra, que nos va a hablar sobre las nuevas elecciones que se van a dar en El Salvador y por primera vez el voto al exterior aquí a los salvadoreños que viven en nuestra ciudad. Bueno, muy bienvenido al programa, Leonel. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la oportunidad que nos brinda de poder conversar con ustedes y un saludo de antemano a la comunidad latina en general, ¿verdad? Chilenos, salvadoreños, mexicanos. Para nosotros ha sido agradable el haber podido aceptar esta invitación y compartir con ustedes de primera mano algunos de los elementos que se han dado en los últimos días en nuestra comunidad salvadoreña. De hecho, me gustaría empezar con el elemento de que fuimos invitados por el Consulado General de salvadoreño en Vancouver para otorgarnos un reconocimiento al trabajo que hemos venido desarrollando durante muchos años acá en la ciudad de Edmonton y por supuesto también apoyando a otras comunidades en Calgary y en Vancouver. Es para nosotros también una situación importante que esto nos motiva para seguir adelante apoyando no solamente a nuestro país, sino también a todo el desarrollo de solidaridad con los países latinoamericanos. Brevemente quisiera expresarles por qué nosotros nos encontramos en Canadá a raíz de un problema conflictivo que se desarrolló en el país, en nuestro país, El Salvador. En 1984 llegamos precisamente a Edmonton por esa situación que vivíamos del conflicto armado en El Salvador. De hecho, años antes había pertenecido a la Asociación del Ministerio de Educación como directivo y por tal razón fue lo suficiente para apresarme, torturarme y estar prisionero político por 2 años aproximadamente. Dentro de todo este periodo fue una situación difícil para nuestra familia, para nuestros hijos, especialmente para todas aquellas personas que estaban cerca de nosotros. La oportunidad de reagrupar al núcleo familiar se dio y el gobierno de Canadá nos permitió venir acá y poder de esa manera salvaguardar la vida de mi familia y lo personal. Por supuesto de que nunca olvidamos nuestras raíces, nunca olvidamos a nuestro país, a nuestra gente que dejamos en aquel momento por este exilio
necesario que se dio no solo conmigo, sino que con cientos, miles de salvadoreños. De hecho, vivimos aproximadamente 2,5 millones de salvadoreños diseminados alrededor del mundo. Y bueno, desde nuestra óptica, de nuestras posibilidades, nosotros acá en Edmonton nos incorporamos de alguna manera al trabajo de solidaridad que se había venido desarrollando ya desde años antes por los compañeros chilenos que también tuvieron una situación similar en el año 1973. Entonces, a partir de esto, nosotros hemos adquirido mucha de la experiencia que ya ellos tenían, que fueron tan solidarios con nosotros, y continuamos, ¿verdad?, hasta la fecha, después de 29 años, ¿verdad? Estamos acá siempre con nuestro corazón puesto en nuestra gente que no ha tenido la oportunidad, primero, de sobrevivir, y lo otro, de las condiciones en que se vive allá y las condiciones que se viven acá. Nos hemos incorporado a las diferentes tareas en la solidaridad, repito, en el marco de apoyar los sectores vulnerables del país, los sectores sociales, etcétera, para poderles brindar esa solidaridad, no solamente en tiempos conflictivos, sino también en tiempos de desastres y de situaciones que hemos dado una respuesta inmediata desde nuestro alcance, de nuestras posibilidades, por supuesto con el apoyo de muchos de los compañeros latinoamericanos. En el caso especial, mi saludo a don Lito Azócar, que nos ha permitido siempre expresar las necesidades y llevar el mensaje a todos sobre nuestra condición como salvadoreños acá y en el interior. El proceso conflictivo básicamente se desarrolla a partir de 1970, ¿verdad? Donde nacen... Perdón, ¿nos podría dar un breve entendimiento de lo que nos llega a ser el conflicto armado en El Salvador, antes que hable de los acuerdos de paz? ¿Cómo se produjo todo eso, lo que se llevó a la guerra civil? Sí, vean, durante más de 60 años hemos estado sumergidos en una extrema pobreza, sumergidos en una dictadura militar de carácter endémico, podríamos llamarlo, porque ha sido una situación permanente, donde los militares básicamente han sido los que han gobernado esas dictaduras que han sometido por tantos años a nuestro pueblo. Cuando se terminaron todas las vías pacíficas para alcanzar la posibilidad de ser partícipes en el gobierno y de ahí desarrollar leyes que favorezcan a la población, se dio básicamente una represión permanente. Cuando se agotaron todas esas vías pacíficas, no quedó más opción que buscar la vía por las armas. Una vía que sabíamos no era fácil, la violencia que generó, el conflicto, la cantidad de asesinados por los escuadrones de la muerte, etcétera, los militares, las masacres, y todo eso nos llenaba de nosotros de ese valor, de ese coraje, como decimos, para poder enfrentar lo que ya venía. Precisamente es cuando en 1970 mencionaba de que nacen los primeros embriones de lo que fue el conflicto armado, especialmente por 4 o 5 organizaciones, 4 al inicio, ¿no?, que se suma posteriormente, y que en el año de 1980 forman lo que es el actual Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Estas 5 organizaciones desarrollaron sus propios movimientos sociales que también permitieron acompañarnos durante todo este proceso. La radicalización de las masas fue un factor determinante, ¿verdad?, en alcanzar
lo que posteriormente culminó en acuerdos de paz. Pero también al mismo tiempo este elemento generó la incorporación del pueblo salvadoreño en general, que fue la cobertura que nosotros tuvimos durante el tiempo conflictivo. La cobertura en el sentido de que nos acompañaron, desde que nos daban dónde quedarnos en sus casas, donde podían ocultarnos si se veían ofensivas en determinados lugares, y pudimos sobrevivir a todo ese tipo de ofensivas, ¿verdad? Grandes ofensivas que lanzaban masivamente a nivel nacional. Decirles de que realmente en el fondo nosotros no solamente combatimos con el Ejército Nacional Salvadoreño, sino básicamente combatimos con el poderío económico y militar de los Estados Unidos, que era el que le proporcionaban las armas, le proporcionaban el dinero a los gobiernos y al ejército para poder afrontar lo que ellos denominaban la escalada comunista o la escalada terrorista, lo cual realmente no era cierto, era un levantamiento de carácter civil que nos conllevó precisamente a esa situación para poder lograr los objetivos que nos habíamos trazado. De hecho, en 1980, en la declaración de dos países importantes, quienes les agradecemos su apoyo, que fue el gobierno de México y el gobierno de Francia, quienes nos dieron la legitimidad a nivel mundial y a las Naciones Unidas de la legitimidad de nuestra lucha, ¿verdad? Que no era una lucha de como se presentaba, que terrorista, subversiva, sino que era con objetivos de carácter civil, ¿verdad? Que realmente tenía apoyo de la población. Por supuesto, exactamente, no era una cosa impuesta, sino que fue el apoyo general, ¿verdad? Alguien decía que era imposible desarrollar una guerra de guerrillas en El Salvador, pues no había montañas y todo. Al contrario, nuestras montañas fue el pueblo, ¿verdad? Y eso nos permitió llegar hasta donde estamos ahorita, sobrevivir. Muchos y otros se quedaron en el camino, dieron sus vidas precisamente para los logros que de alguna manera se han alcanzado hasta este momento. Entonces se lanzaron ofensivas importantes, especialmente dos ofensivas de carácter militar a nivel nacional. Llegó precisamente al corazón de San Salvador, donde vivía la gente que nunca había escuchado una bala, ¿verdad? Donde vivía toda esa gente que estaba realmente desarrollando la guerra en contra del pueblo. Esas mansiones que fueron básicamente tomadas, esas colonias, hasta el Hotel Sheraton se tomaron algunos rehenes en un momento determinado, algunos marines que estaban allá hospedándose. De esta forma se logró llegar a un diálogo con el gobierno salvadoreño y con mucho apoyo de parte de los gobiernos amigos. Un grupo de amigos que fue conformado por 8 países, los cuales nos brindaron ese apoyo durante el proceso de diálogo. La Iglesia Católica, que jugó un papel fundamental, y básicamente llegamos a varias reuniones donde no se alcanzaban acuerdos, porque tenía que desmontarse primero los aspectos militares, ¿verdad? En principio, esa Fuerza Armada que se había triplicado de como cuando empezó la guerra, tenía que desmontarse para tener garantía de que nosotros también nos íbamos a desmovilizar. Por supuesto, dejando claro que la firma de los acuerdos estaban plasmadas a donde realmente queríamos llegar nosotros, ¿verdad? Etapas mínimas para posteriormente avanzar hacia lo que es la democracia, ¿verdad? De la participación como partidos políticos, etcétera. Todo a beneficio
del pueblo. Por supuesto, eso es lo fundamental, eso era la situación. Ahora, para nosotros fue una etapa bastante difícil porque habían pros y cons de llegar a una negociación. Nosotros teníamos planteamientos de gobierno que queríamos implementar, pero no fue por debilidad que estábamos dialogando o negociando, sino porque había necesidad de que al pueblo había que generarle las condiciones mínimas para que nosotros pudiéramos participar desde la perspectiva política, pero no sin antes dejarlo bien claro. Entonces, a raíz de esto, llegamos a la firma de los acuerdos, ¿verdad? Ya después de una serie de diálogos que se desarrollaron, tanto en el interior del país como en el exterior, y llegamos a 1992 en una situación que, como decía el comandante Chafik Handal, que no llegábamos como ovejas descarriadas, llegadas al carril, ¿verdad? A donde iban a estar el rebaño ahí, sino llegábamos con la certeza de que nuestra lucha nos permitió llegar a los elementos mínimos de democracia para poder participar. Y así fue como se desmontó una serie de situaciones a raíz de la firma de los acuerdos de paz en 1992, 16 de enero para ser exacto, y se llegó a la disolución del conflicto armado. Desde ese tiempo hemos estado insertos en la vida política nacional, hemos estado insertos en el trabajo con las comunidades, con los niños, con las mujeres, para alcanzar hasta este 2009 lo que es el actual gobierno, primer gobierno del FMLN. Tuvimos que pasar 20 años para poder llegar a donde estamos. Hubieron muchas variantes, muchas situaciones, las que no permitieron que desde el inicio pudiéramos haber llegado, digamos, al poder, al gobierno. Mucho de esto aspecto era la dependencia económica de los Estados Unidos. Lo otro era de que si ganaba las elecciones el FMLN, las remesas, la gente que ayudaba del exterior se iban a terminar, y así una serie de factores. Entonces, a partir de esto, llegamos al 2009, con una acumulación no solamente de capacidad, sino que con una gran amplitud, una amplitud mayor de participación democrática, donde se lograron, repito anteriormente, desmontar lo que es el aparato militar represivo, ver a esas fuerzas de seguridad represivas y especialmente esos escuadrones de la muerte que causaron tantas víctimas en nuestra gente, en nuestro pueblo. Entonces, llegamos en condiciones bastante difíciles, con una economía propia del país, con un déficit fiscal de casi 3 puntos, ¿verdad? Menos. Entonces estamos inmersos en una situación de recesión mundial, precisamente que estaba batiendo a todos los países de Europa que todavía están sufriendo las consecuencias de esa crisis generada pues por el sistema capitalista, ¿verdad? Así. Entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar de una manera ardua, de una manera consistente, conscientes de que no iba a ser fácil, pero retomamos ese gobierno con la idea de plasmar lo que nosotros habíamos firmado en esos acuerdos de paz. Y así fue cuando llegamos a ganar con el presidente Mauricio Funes, ¿verdad? Que tuvo una de las mayores mayor participación de votantes de lo que se habían dado en tiempos anteriores. Y lo fundamental dentro de esto es que Mauricio Funes, un periodista reconocido, un profesional, ¿verdad? Estaba claro de la situación, tenía como guía a Monseñor Romero,
y a los mártires de la UCA, así una serie de hechos trascendentales que se dio durante el periodo conflictivo, que ofrendaron su vida precisamente para lo que nosotros podríamos llegar a cosechar en un futuro. Y así fue como en este periodo corto de 4 años y medio que tenemos hasta el momento, se ha logrado en principio reactivar la economía, de estar casi a 3 puntos arriba, ¿verdad?, de lo que tuvimos anteriormente. O sea, que son 6 puntos porcentuales, que nos permite de alguna manera decir, vamos por un buen camino. Aparte de esto, se implementaron haciendo una serie de esfuerzos para que el dinero alcance para determinadas cantidades de proyectos que había necesidad también de desarrollar, de tomar en cuenta a los ancianos, de tomar en cuenta a los niños, que tuvieran zapatos para ir a la escuela, que tuvieran uniforme, que pudieran tomarse un vaso de leche para ir a la escuela, porque muchos de ellos ni iban porque no tenían condiciones para mandarlos, ni mucho menos la alimentación adecuada. Entonces, después del vaso de leche se implementó la alimentación también, y al mismo tiempo en los últimos años se ha implementado lo que es la participación del niño a tiempo completo, para evitar de que después de salir de las escuelas que los amigos, las pandillas y todo eso fueran quienes hicieran su trabajo pues con ellos. Entonces, estando en la escuela les permitía estar en buenas manos, les permitía estar jugando en los deportes que a ellos les gustaba, etc. Entonces podríamos mencionar de que durante este proceso de 2009 a la fecha se han logrado incentivar no solamente la economía, el empleo, sino también generar la posibilidad de exportar, ¿verdad? Lo que ahorita se está viviendo, pues, que es un excedente de la producción de granos básicos, que antes teníamos que paradójicamente estarlo importando de los Estados Unidos, maíz, importando frijol de Honduras y otros países, ¿verdad?, de Nicaragua. Entonces ahora no, somos autosuficientes y está quedando un excedente también para poder exportar y poder percibir ingresos pues a nivel de Estado. Al mismo tiempo, la reactivación de la caficultura, que es, si bien es cierto que han sido los oligarcas clásicos del pasado, pero que también fueron abandonados por estos gobiernos de la ultraderecha, que han tenido, le han puesto más énfasis al desarrollo industrial, desarrollo bancario, ¿verdad?, que es donde básicamente, y por qué no decirlo también, hasta metidos en narcotráfico, ¿verdad? El caso de unos diputados, un hijo de Roberto Dabuizón, que fue la persona que generó los escuadrones de la muerte, todo ese esquema de escuadrones de la muerte. Bueno, uno de los hijos fue asesinado en Guatemala precisamente, con otros diputados, en una situación de lavado de dinero y narcotráfico. Ahora, con todo esto, repito, se ha reactivado no solamente estos grandes rubros, sino también la situación de la generación de empleos, ¿verdad?, a través de los financiamientos de la micro y pequeña empresa, la entrega de escrituras que ha sobrepasado los 40,000 escrituras entregadas a campesinos que no tenían esas escrituras de sus parcelas y no podían accesar créditos. Entonces, a partir de esto también han desarrollado toda una serie de condiciones también para que los jóvenes
tengan alternativas. Después de la firma de los acuerdos, muchos de los padres o familias, al no encontrar condiciones de sobrevivencia en el país, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos de una manera más acelerada que en tiempos anteriores. Antes viajaban por cuestión del conflicto, posteriormente por la falta de empleo o posibilidades de sobrevivencia. Entonces muchos de estos jóvenes quedaron básicamente con la tutela de los tíos, de las abuelas, abuelos, y fueron tierra fértil para que cuando esta gente de las maras regresaban al país, de los que eran deportados, venían ya con una serie de situaciones delincuenciales, sí, básicamente. Entonces, concretamente, dentro de este marco, los jóvenes, repito, eran tierra fértil para encontrar un apoyo, porque se generó una especie de hermandad entre ellos, que yo doy mi vida por el otro de la pandilla, pues, y para ello tenían que demostrar que eran capaces, se volvieron sanguinarios, tuvieron que matar, para poder demostrar que sí eran personas que te podían confiar los anteriores, los jefes de pandillas, de clicas, etc. Entonces es un fenómeno bastante difícil de erradicar, pero se está haciendo en estos 4 años todo lo posible para poder mitigar, si bien es cierto, no erradicarlo del todo, pero mitigar esta situación. De hecho, ha habido un esfuerzo de parte de ciertos sectores de la sociedad, la Iglesia Católica como tal, algunos exmiembros que no pertenecen al FMLN, que también han servido como mediadores, para que exista una actual tregua entre las mayores pandillas, la Mara Salvatrucha, la Verdad y la 18. O sea, estamos en un periodo en que se han comprometido a no estarse asesinando, matando entre ellos. De hecho, la tasa de homicidios se ha reducido en los últimos años, en el último año básicamente, de entre 18 homicidios diarios a aproximadamente 5 y 6, que no es lo mejor, pero sí es un avance. Esto básicamente es un reflejo del esfuerzo, ¿verdad?, de que no solo sectores, sino también como gobierno ha creado condiciones aún para que la Organización de Estados Americanos esté interesado y se ha estado reuniendo con los pandilleros, ¿verdad?, que están en prisión para ver cómo la manera de desmontar no solamente los homicidios, sino también esas extorsiones, esa situación de delincuencia que se genera, donde es lo que el pueblo realmente ya no soporta, no puede más. Entonces, muchos de los partidos políticos actuales que están en contienda están proponiendo que se militarice el país y que se les aplique una ley militar, etcétera. Y básicamente lo que están tratando de decir es que se generen escuadrones de la muerte nuevamente, que salgan, que más violencia, y usted sabe, esta situación podría desembocar en una situación conflictiva de mayor magnitud. Entonces, a partir de esto, nosotros estamos planteando, hemos venido planteando durante años, el problema de las pandillas, de las maras, tiene en esencia factores sociales, ¿verdad?, que necesitamos desarrollar condiciones para que esa gente se inserte dentro del país a la vida honrada, a la vida del país, que aporten, ¿verdad?, para que salga adelante de la situación económica, etcétera, porque ya también ha sido demasiada
ha habido demasiada sangre derramada por ellos mismos, ¿verdad? Donde hay una situación de que las personas han tenido que emigrar de sus lugares donde viven, porque ya no pueden vivir en medio de esto, donde ellos mismos se ponían toques de queda y cuestiones como esa. Entonces, dentro de este marco también, dentro de las propuestas que se están planteando como FMLN en este momento, ya entrando un poco al marco de campaña actual, es precisamente crear condiciones de trabajo para la reinserción de una manera real, de que no podemos solo estar diciendo, ok, sálganse de las pandillas y no les ofrecemos, ¿verdad?, condiciones. Entonces, para ello también se necesita desarrollar entrenamiento en la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y también se necesita de las empresas, de la empresa privada especialmente, que les permita trabajar, ¿verdad? Que les permita reinsertarse, ¿verdad? Entonces muchos de estos jóvenes ya han dado el paso de salirse, muchos se han hecho religiosos, etcétera, pero la violencia todavía existe. Y nosotros creemos de que el mano dura o super mano dura hacia ellos no es la solución. La solución está en crearles condiciones a estos jóvenes para que puedan reinsertarse, pero también aplicarles la ley a aquellos que delinquen de una manera se tiene que castigarlos de una manera ejemplar. No existe la pena de muerte en el país, ni necesitamos ni queremos que esté. Tampoco estamos de acuerdo en que se desarrollen escuadrones de la muerte, o sea, grupos de exterminio, para poder evacuar, digamos, este problema social. Porque aquí se van, como decimos en buen salvadoreño nosotros, justos por pecadores. Entonces, estos escuadrones de la muerte se aprovechan en un momento determinado para cometer crímenes políticos. Y regresaríamos 20 años o más atrás, ¿verdad? Entonces, eso es como parte de esta dinámica. Ahora bien, hemos tenido logros increíbles en estos 4 años y medio, que hasta la fecha todavía se están dando algunas inauguraciones de hospitales. Hoy por cuestión de carácter eleccionario no se puede inaugurar, pero han habido una cantidad de obras que se han venido inaugurando durante todos estos años, este periodo, y otras que después de las elecciones se van a inaugurar. Casos concretos, hospitales, ciudades mujer, que es el énfasis primordial, ¿verdad? Sí, quisiera que hablara un poco sobre el rol de la mujer y por ejemplo, las políticas del partido FMLN sobre la mujer. Absolutamente, sí. En primer lugar, uno de los aspectos fundamentales dentro del partido es la equidad de participación tanto de la mujer como el hombre y los jóvenes, ¿verdad? Tener un 33% dentro del partido de cada uno del género y de edades. También la participación a nivel legislativo, ¿verdad? Una representación también de jóvenes. De hecho, el aspecto de mujer lo ponemos también en relevancia porque la primera dama del país, la señora Wanda Piñato, es la encargada de un organismo, una secretaría que se implementó llamada Secretaría de Inclusión Social. Esta secretaría es precisamente para abogar no solamente por los derechos de la mujer, sino también crearle las condiciones donde la mujer pueda sentirse de que está siendo ayudada por el gobierno y no ignorada como en el pasado. De hecho, se han desarrollado hasta este momento alrededor de 7 ciudades mujeres en diferentes departamentos y municipios del país, en las ciudades más importantes, donde se ha dado hasta este momento alrededor de unos 350,000 consultas, ¿verdad?, a ellas, y se sienten ellas con toda la confianza de llegar no solamente
a pedir ayuda por sus problemas de carácter familiar o intrafamiliar, que es un problema endémico también que tenemos nosotros de carácter, si quiere, cultural, que hemos traído por generaciones, el machismo, que difícilmente se logra erradicar en una sociedad si no se entiende el valor real, ¿verdad?, que representa el género femenino. Entonces, en ese sentido, Ciudad Mujer se ha convertido como el foco, el centro de la mujer en el país. Como un gobierno del FMLN en este momento se le está dando énfasis a esto. Al mismo tiempo, hospitales de maternidad que anteriormente supuestamente iban a construir, fueron fondos malversados, nunca se construyeron, se perdió el dinero. Ahora nosotros logramos desarrollarlo y queda para después de las elecciones inaugurar el primer hospital mejor equipado quizás de Centroamérica de maternidad, y probablemente se le ponga el Hospital de la Mujer. Entonces, en ese sentido se están creando mejores condiciones, no solamente para ellas, sino para los jóvenes también, ¿verdad? Tanto para la inserción al estudio como también al trabajo, el primer empleo. El estudio me refiero en el marco de las becas que se están desarrollando con el apoyo de ALBA, inclusive ALBA Petróleo. Ellos están dándonos un aporte enorme gracias al gobierno venezolano. Precisamente el proyecto ALBA es un proyecto que ha cobrado pues una mayor magnitud en la vida de nosotros los salvadoreños, debido a que también ellos han estado apoyando desde lo que es becas para estudiantes jóvenes, ¿verdad?, para financiamiento a familias de bajos recursos que quieren implementar su microempresa o algo similar, un programa de alto nivel de agricultura, ¿verdad?, y que les compra los mejores precios que está en el mercado a la gente que produce, y está desarrollando una cantidad de proyectos de medicamentos, etcétera, ¿verdad?, al mismo tiempo acompañando de Operación Milagro, otra serie de proyectos que va en beneficio de la gente que pueden hacerse operaciones o cirugías en los ojos, ¿verdad?, y poder tener una mejor visión, etcétera. En todo caso, menciono esto porque es importantísimo en nuestro país el generar condiciones para los jóvenes también en el marco del deporte. Ha estado desarrollando una cantidad de torneos de fútbol donde les da uniforme, les da los zapatos, les da las pelotas, o sea, una cantidad de situaciones, proyectos muy bien vistos por toda la población. Ya no es aquel estigma que vi antes del 2009, que los venezolanos, ¿no?, que Hugo Chávez, al contrario, pues es un nivel de agradecimiento ahora, de solidario de parte de nuestro pueblo al gobierno de Venezuela, ¿verdad? Hablando de solidaridad, quisiera dar un paso atrás. Usted mencionó al comienzo que se les dio un reconocimiento aquí a la comunidad salvadoreña. Quisiera que usted hablara un poco sobre el rol que ha jugado la comunidad salvadoreña en solidarizar con los salvadoreños. Sí. Allá, y especialmente en esto de el proyecto del FMLN. Sí, vea, en principio nosotros podríamos verlo dentro de dos dimensiones, lo que es el trabajo de carácter político y lo que es el trabajo de carácter comunitario. En esencia, las mismas personas involucradas estamos en el marco político, también somos parte pues de ese trabajo de la comunidad, ¿verdad? Porque desgraciadamente pues la población es bastante alta, pero por múltiples razones la participación es mínima, ¿verdad? O solamente eventual en algunos momentos. Es entendible, ¿verdad?, por la sobrevivencia, la gente trabaja, etcétera. Y bueno, a veces también
mucho de las cosas es de que esto absorbe tiempo y las personas pues necesitan su propio tiempo, ¿verdad? Entonces es entendible. Y otros no muy entendibles. Pero en todo caso, lo importante dentro de este reconocimiento es precisamente a partir de que nunca se nos ha dado como gobierno un gesto, nunca se ha dado un gesto como este, donde nos llena de alegría, no por tomarnos en cuenta, sino por haber dicho, bueno, aquí hay tanta gente que ha dado parte de su vida en todo esto y ni siquiera gracias les hemos dado, pues, ¿verdad? Algo que nosotros cuando venimos y hacemos un trabajo, es un trabajo de corazón, es un trabajo voluntario que nunca esperamos algo a cambio, ¿verdad? Esa es la conciencia, nos mueve a aportar, ¿verdad? A dar lo mejor de nosotros para aquellos que se quedaron y que están allá. Entonces, de hecho, en los últimos años hemos estado viajando más seguido al país, ¿verdad? Hemos estado más insertos en la vida política nacional también de allá. Y de hecho, existe un reconocimiento tácito de parte de la dirección del partido a quienes nos encontramos en el exterior, ¿verdad? A ese nivel hemos podido interactuar con la dirección del partido, nos sentimos con esa gran confianza de estar con ellos y ellos con nosotros, ¿verdad? Y de hecho, pues algunas exigencias propias de nosotros, nos ponemos metas, nos ponemos una serie de objetivos a alcanzar y precisamente todo también va en función de mantener esa armonía en nuestra comunidad y esa relación solidaria con aquellos grupos o compañeros o personas que conocimos desde nuestra llegada, pues, que nos tendieron la mano pues, en momentos difíciles, cuando venimos de un país con una cultura distinta, con un clima distinto, a un invierno duro en aquel momento, un lenguaje que nos impidió desarrollarnos como hubiéramos querido, pero de alguna manera hemos salido adelante. Ya nos comunicamos un poco en inglés después de tantos años. Sí. Y bueno, hemos visto crecer a nuestros hijos, ¿verdad? Con el esfuerzo familiar y personal de ellos, pues que han alcanzado o al menos están cerca de alcanzar sus objetivos de estudio, de profesional, etcétera. Entonces, en ese sentido también, pues mencionar de que nuestra comunidad salvadoreña ha sido como también el centro, ¿verdad? De lo que hemos podido hacer acá, ¿verdad? Eso es la que podría mencionar sobre ese aspecto. Pasemos ahora al proyecto corriente que tienen ustedes, que por primera vez los salvadoreños en el exterior van a poder votar en las elecciones. Hablemos sobre el rol que ustedes están jugando para que esto se cumple. Por supuesto. Gracias. Sí, precisamente ahorita nos encontramos ya básicamente a las puertas, ¿verdad? De una elección presidencial que tiene trascendencia. La del 2009 tuvo una trascendencia porque rompimos el esquema que había sido diseñado por muchísimos años, ¿verdad? De que estuviera en el poder, en el gobierno, la ultraderecha, ¿verdad? Todos aquellos que nos han mantenido sometidos o sujetos a sus propias políticas. En todo caso, esta tiene su trascendencia porque por primera vez también no por primera vez, la segunda vez. La primera no ganamos, pero esta es la segunda vez de llevar a una fórmula presidencial que viene del interior del partido, ¿verdad? El compañero Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, que es el vicepresidente, presidente y vicepresidente, candidato.
ellos vienen de las filas precisamente del FMLN y que hubo poca receptividad al inicio, pues no, pues fueron los comandantes, ¿verdad? Y, pues sí, pero ¿quiénes más podrían estar más claros de la continuidad de los cambios que se han iniciado? Precisamente estos cambios, toda esta nueva dinámica que se ha desarrollado en estos 5 años, precisamente se debe a un programa de gobierno diseñado desde la base, ¿verdad? De hecho, el programa de gobierno actual que se lleva fue una recopilación, o es una recopilación del trabajo, del diálogo que se desarrolló en el país para percibir todas sus inquietudes, sus propuestas, ¿verdad? Sus perspectivas que ellos han tenido. De hecho, nos tomaron en cuenta también al exterior a nivel internacional, desde Australia, Suecia, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Hemos sido tomados en cuenta dentro de este marco de diálogo del país. Todo lo recopilado está plasmado en la plataforma de gobierno. Entonces, esta plataforma de gobierno no es más que el cambio o la profundización de los cambios, ¿verdad? Que vamos a hacerlo de una manera más agresiva, de una manera más clara, de hecho, más motivada, ¿verdad? Por todo ese clamor de la gente. Entonces tenemos un reto, varios retos, pero uno de los retos importantes que probablemente ha sido una de las situaciones más difíciles que hemos tenido es cómo combatir la delincuencia, cómo llevar la tranquilidad a nuestro pueblo, a nuestra gente, precisamente por esa violencia generada por estas pandillas, el crimen organizado, etcétera. Entonces tenemos propuestas objetivas dentro de esto, en el marco no solamente de dotar a la Policía Nacional Civil, que es la única Policía Nacional, valga la redundancia, nacional del país, que se va a fortalecer con más miembros, sino también se les va a dar mayor equipo, mayor tecnología, mayores condiciones para poder combatir a esta nueva situación que está representando el narcotráfico, ¿verdad? Y por supuesto estas pandillas que se dedican a la extorsión y a la distribución, digamos, de droga en baja escala, pues, ¿verdad? De hecho, se han desarticulado bandas reconocidas, ¿verdad?, en el país, que tienen vínculos con los Zetas en México, etcétera. Entonces se han desarticulado una cantidad de grupos o clicas, como le llaman, de las maras, y esto ya es un avance, ¿verdad? Pero lo más importante es crearles condiciones para que se reinserten estas pandillas, estas personas, estos jóvenes o como sea, para poder ser parte de este reto que tenemos nosotros de sacar al país adelante. De hecho, hay 3 partidos mayoritarios que en este momento están en la contienda de poder ganar. De hecho, las últimas encuestas que nos arrojan, digamos, algunas entidades que han desarrollado estas encuestas en esta semana que estamos terminando, nos dan la posibilidad de ganar en primera vuelta. Si ganamos en primera vuelta, sería un triunfo rotundo, ¿verdad? Debido de que esto generaría más confianza en el pueblo, más confianza en nosotros mismos como partido, como miembros, como simpatizantes, para sacar al país adelante, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay otros 2 partidos, quizás para mencionar, ¿verdad? Estamos los 3 partidos
mayoritarios, que uno es Arena, el otro es Unidad, compuesto por es una coalición de varios partidos pequeños que no alcanzaron pues a tener la cantidad de inscritos para hacer un partido, ¿verdad? Sí, ya legalmente inscrito. Y algunos lo hicieron, pero no tenían posibilidades de competir, entonces se unieron en ese grupo de unidad. Ahora, existe y el FMLN, por supuesto, ¿verdad? Que es el que va a la cabeza de todas las encuestas. Y otros dos partidos pequeños, minoritarios, que tienen un punto 0,5, ¿verdad? Un punto 0,9, que no tienen probabilidades, pero de alguna manera pues están compitiendo, ¿verdad? Entre el marco democrático, el juego democrático que se logró, repito, a partir de la firma de los acuerdos, ¿verdad? La participación de todos. De hecho, llevamos nosotros como factores fundamentales el desarrollo de más educación, ¿verdad? De más salud, de más vivienda, de más seguridad, ¿verdad? De más empleo, de más desarrollo, ¿verdad? Industrial, etcétera. Entonces, dentro de este marco, muchos sectores de la vida nacional, ¿verdad? Tanto como cafetaleros, agricultores, artistas, profesores, ¿verdad? Profesionales como tal, se han sumado, ¿verdad? A la fórmula, a las propuestas de la fórmula presidencial llevada por el FMLN. Entonces podríamos decir de que nos encontramos en un momento positivo, ¿verdad? Álgido, de que ojalá y nuestro pueblo sea capaz, ¿verdad? Sea sabio de hacer que estos cambios que se han iniciado se dé la continuidad. Y también lo importante dentro de esto es de que la gente, nuestro pueblo, entienda que la oportunidad está ahí, ¿verdad? Para poder salir adelante de donde hemos estado durante tanto tiempo. Y hay situaciones mínimas, pero que son máximas para nosotros, los nuevos sistemas de transporte público, de transporte colectivo, que es una novedad en nuestro país, ¿verdad? Una novedad en el marco de lo que se está desarrollando, como es esto, ¿verdad? Como es esto. Y entre otros, ¿verdad? Y esto es como la intención de voto, ¿verdad? Que se está desarrollando, se ha desarrollado entre el 13 y el 14 de enero, ¿verdad? Tanto por la Universidad Católica como la Sid Gallup y la Universidad Tecnológica, y la Sondea, ¿verdad? Entonces, estos son elementos que, repito, estamos a la vuelta, ya a la esquina, ¿verdad? De las elecciones, que es el día D, y hacerles un llamado pues a nuestros compatriotas, tanto de acá, ¿verdad? Que puedan llamar a sus familiares para poder asesorarlos o decirles, miren, ahorita es la oportunidad del cambio, para darle seguimiento a lo que ya se empezó, ¿verdad? De que puedan llamar a sus familiares y decirles, miren, no se queden en la casa, vayan a votar, porque ese es el elemento fundamental dentro de un concepto de democracia, es el voto, y el voto es nuestra arma en este momento. Entonces, si no hacemos valer nuestro derecho, otros lo van a hacer por nosotros, y después no nos lamentemos que pudimos haberlo hecho y no lo hicimos. Porque este elemento que nosotros hemos desarrollado acá, de que nos ha costado alrededor de $800 por persona para ir a Vancouver 2 veces a sacar el documento único de identidad y poder empadronarnos para poder votar. Entonces es un esfuerzo consciente que hemos desarrollado, ¿verdad? Probablemente no sea $800, un poco más por lo que se gasta, ¿verdad? En todo el camino, que por lo menos un viaje de 3 días, el tiempo que uno deja de ir a trabajar para hacer esto, etcétera.
en 2 ocasiones. Una es para ir a tramitarlo y la otra es para irlo a recoger, el documento único. Entonces, y ya nos mandaron, nos empadronamos, y ya nos mandaron los sobres y ya mandamos nosotros nuestro voto. Entonces, si nosotros en el exterior con estas dificultades podemos hacerlo, viajar 1.200 kilómetros para lograr este objetivo, ¿por qué nuestra gente se va a quedar en nuestras casas, en sus casas, que viven a una par de cuadras, ¿verdad? Para poder ir a votar, ejercer su sufragio, pues, su derecho. Su derecho. ¿Verdad? Entonces, ese quizás es el mensaje que yo pudiera enviarles a los compatriotas que viven acá y, por supuesto, también a nuestra gente allá en El Salvador, que ahora es el momento, ¿verdad?, de alcanzar este objetivo y profundizar lo que ya hemos empezado. Que no hay que retroceder, como decía el comandante Hugo Chávez. Entonces, eso es en esencia pues lo que pudiera mencionar sobre lo que usted pregunta. Perfecto, compañero Leonel, le quiero dar las gracias por venir a estar aquí en el programa. Gracias a ustedes. Y bueno, a todos ustedes, nuestros televidentes allá, los latinoamericanos aquí en la ciudad de Edmonton, ya saben, por favor, llamen a sus familiares, sus amigos en El Salvador para que participen, para que voten en las próximas elecciones en El Salvador. Aquí con ustedes, Leonel Rodrigo, en su programa comunitario Nosotros. Gracias. Gracias. Estimados miembros de nuestra comunidad latinoamericana, los invitamos a la marcha del Día Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el sábado 8 de marzo a las 2 de la tarde, comenzando en el Corbett Hall, que queda en la esquina de la 102 Street con la 87 Avenida. Lo acordamos a todos los miembros y especialmente a los hombres, que nosotros como hombres tenemos que estar en solidaridad con nuestras mujeres, con nuestras madres, con nuestras esposas, con nuestras hijas, con todas las mujeres de nuestra comunidad. Y por eso los invitamos especialmente a los hombres a demostrar solidaridad y a toda la comunidad a la marcha del Día Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el sábado 8 de marzo a las 2 de la tarde en el Corbett Hall, que queda en la esquina de la 102 Street y la 87 Avenida. Acordémonos todos que la dignidad de la mujer descansa en la lucha de los derechos de todos. Ladies and gentlemen, my name is Rod Loyola and I'm the president of the Non-Academic Staff Association at the University of Alberta. The Non-Academic Staff Association, also known as NASA, is part of a broader coalition headed by the Alberta Federation of Labour. And the Labour family has come together at this very important time to address the proposed changes to the pension plans here in the province of Alberta. That's the Public Service Pension Plan and the Local Authorities Pension Plan, amongst others. At this very important time, we're here to let this government know that the proposed changes that they want to implement are not good for the plan members. That's public sector workers like you, myself, and so many other people that are out there. We want to send this government a strong message. So we're asking all of you to please come and join us on Sunday, March 2nd at 2 p.m. at Sir Winston Churchill Square. The time has come to come together and let this government know that they cannot play with our pension plans. They made us a promise and they need to keep it. We're hoping that you'll come to the Sir Winston Churchill Square Sunday, March 2nd at 2 p.m. We're counting on you to be there. Thank you very much.